Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, un placer compartir contigo la palabra. En verdad que es un privilegio compartir la palabra del Señor y tener la disposición y el corazón para escuchar también y para que el Señor complete la obra en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde. La mañana está bien rica, con frito, nublado, fresco. Está bien padre, ¿no? Pues gracias a Dios. Vamos a orar, hermano, compartimos el mensaje. No sé cuánto me voy a tardar hoy, tengo muchos versículos, entonces prepárate. ¿Ya desayunaste? Pues ni modo, porque ya ahora hasta la comida. Entonces si ves que tu hermano se duerme, se distrae, ahí está ahí dormitando, pues ahí le das un codazo en amor, ¿sale? Padre Santo, bendito Dios, pongo esta palabra en tus manos, que sea de bendición, de gracia, de poder para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, caiga en nuestro corazón, Señor, y que podamos entenderla, Señor, ponerla por obra, y que no haya duda, Señor, incertidumbre, Padre, al contrario, afirmado siempre en tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, bendito Padre, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues nuevamente, hermano, Dios te bendiga, y quiero hacerte una pregunta, ¿sale? Quiero que me digas, ¿hay algo peor que el pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hay peor que el pecado? Bueno, te lo voy a decir, ¿vale? Si hay algo peor que el pecado, ¿vale? Y esto tiene mucha relación con la iglesia, con nosotros como creyentes, y vas a tener un entendimiento mejor de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo que Dios está haciendo y lo que nosotros debemos de poner atención. Entonces, ¿hay algo peor que o más grande que el pecado? Sí. Y eso se le llama transgresión. Si hay algo más alto en jerarquía, hablando de desobediencia, es la transgresión, ¿sí? Y aunque es un pecado, pero al final de cuentas ahorita vas a ver la diferencia, hermano, porque la transgresión es una rebelión o una traición directa hacia Dios. Entonces, la transgresión, igual que el pecado, pero ahorita vas a ver por qué la diferencia. Entonces, la transgresión es una rebelión o traición directa hacia Dios, es violar un límite o una ley, o significa también marcharse por su propio camino, ¿sí? Y esto es bien interesante, hermano, aunque tú puedes decir, bueno, pues es igual que el pecado, ¿no? El pecado, en su etimología, en su definición, es errar al blanco, es fallar en el blanco. Eso es pecado. Pero la transgresión no, ¿sí? La transgresión es algo donde voluntariamente y con conocimiento de causa tú decides transgredir el mandamiento o la ley. Por eso la transgresión, hermano, es mucho más alto y es peor que estar pecando, porque sobrepasas límites y te marchas en forma voluntaria tomando tú tu propio camino, ¿sí? Y esto es bien interesante, hermano, porque en lo natural nosotros tenemos eh, muchas leyes o muchas normas donde nos ponen límites. Es decir, tú vas en un semáforo, es para avanzar, para detenerse. Si tú vas a algún hospital, algún museo, algún lugar, hay muchos letreros que dicen no tocar, no gritar, no tomar fotografías, no pasar, prohibido introducir alimentos, prohibido comer. Donde quiera que tú vayas, hermano, siempre va a haber reglas, ¿sí? Y esas reglas no se tienen que sobrepasar. Vas a un lugar de estacionamiento, a un centro comercial, y hay lugares apartados para la gente con alguna discapacidad, y dice no estacionarse, ¿no? O no estacionarse aquí si no tienes una discapacidad.
En todo momento, hermano, y en toda circunstancia, sea en México o cualquier país del mundo donde tú vayas, siempre va a haber límites. ¿Sale? Y esto es muy importante porque los límites o las leyes es para mantener el orden. Cuando alguien decide estar fuera del orden, entonces es una persona que está transgrediendo el límite o el mandamiento. Amén. Ahora, fíjate bien, hermano, ¿por qué la transgresión es algo muy fuerte? Porque describe la ruptura de confianza entre las relaciones, ¿sí? Hay una falta de fidelidad e integridad y que lleva a experiencias dolorosas que dañan a todos los involucrados, ya sea a nivel de pareja, de esposos, a nivel de amistad o de una relación laboral. Siempre que se transgrede y se rompe, entonces pasa esto, ¿sí? Porque cuando ya hay un mandamiento, hay una ley, ¿sí? Donde nos prohíbe hacer ciertas cosas y tú, teniendo conocimiento de causa, decides hacerlo, entonces hay una pérdida de confianza, hay infidelidad, pérdida de integridad y produce dolor, sufrimiento a las personas que están involucradas en esto, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, hermano, porque la transgresión, hermano, termina por afectar a segundos o a terceras personas, por causa que algo que tú decidiste hacer, ¿sí? Si yo voy en la carretera y dice 90, 80 por hora y tú vas con tu familia en el auto y dices, yo sé manejar bien y no me pasa nada, y 150 y terminas por tener un accidente, pues la decisión fue tuya, pero tu familia sufre las consecuencias de una transgresión. Siempre en la transgresión, hermano, va a haber sufrimiento en las personas que están involucradas, en aquel que decidió transgredir el mandamiento. Ahora, fíjate bien, en lo espiritual, hermano, es muy importante entenderlo porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros decidimos transgredir la ley o el mandamiento de Dios, el mandamiento divino, de una forma consciente y voluntaria, entonces esa transgresión Dios no la va a perdonar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios no perdona la transgresión. Amén. A ver, dilo. Dios no perdona la transgresión. Y ahorita te lo voy a mostrar y ahorita te lo voy a argumentar. Y porque es muy importante que nosotros como cristianos tengamos en cuenta esta enseñanza que te estoy dando, porque al final de cuentas, hermano, por eso te decía, no es lo mismo pecar que transgredir, porque muchas veces nosotros pecamos, a veces en un desconocimiento de la palabra, en una ignorancia, en una inmadurez, cualquier circunstancia, a veces tú pecas y no te das cuenta de esto hasta que lo lees en la palabra o el Espíritu Santo te da discernimiento y dices, híjole, estoy pecando al Señor, ¿sí? Pero en la transgresión no, hermano. En la transgresión es una decisión consciente de algo que tú ya decidiste hacer, aunque sabes que está mal. Por eso la transgresión, hermano, Dios nunca la va a perdonar. Amén. Ahora, te voy a dar unos ejemplos en Hechos 1:25. No lo busques, nada más es para ponerte el argumento. En Hechos 1:25, aquí se va a escoger al sustituto de Judas. ¿Sí? Están echando suerte para ver quién es el que va a sustituir, porque una vez que Judas decide suicidarse, pues de los 12 quedaron 11. Entonces estaban echando suerte los discípulos en quién caía la suerte para que ocupara su lugar. Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Sí? Aquí está hablando y ve la palabra que dice que Judas por transgresión. Es decir, Judas planeó desobedecer el mandamiento, traicionar a Jesús, ¿sí? Porque él quiso. Y a eso se le llama transgresión. Judas no pecó como tal, Judas transgredió.
Él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Vamos a argumentarlo con otro capítulo. Vamos a Mateo 26, versículo del 14 al 16. Mateo 26, versículo del 14 al 16. Dice la palabra: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fíjate bien, hermano, aquí está en estos versículos esto que te estoy diciendo. Porque Judas planea, Judas decide, ¿sí?, entregar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso la transgresión, hermano, ¿sí?, tiene una posición muy importante, principalmente para el creyente. Cuando tú decides pecar, hermano, no se dice estás pecando. Se dice estás transgrediendo el mandamiento. Para alguien que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo te acabo de decir que la transgresión Dios no la perdona. Amén. Y por eso, para nosotros como iglesia y como creyentes, tienes que tener bien entendido este concepto, porque al final de cuentas, a veces nosotros podemos caer no en pecado, a veces estamos cayendo en transgresión. Y aquí lo vemos en Mateo 26, dice, entonces uno de los 12 planeó. Fue con los sacerdotes: ¿qué me vas a dar si yo te entrego a Jesús? Y dice que él buscaba la ocasión, el tiempo y la oportunidad para poder entregar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas no tenía o no podía decirle a los otros apóstoles: híjole, es que no sabía lo que estaba haciendo. Híjole, no me di cuenta. ¿En serio? O sea, él no había ningún tipo de argumento, hermano, donde Judas dijera: es que yo no sabía. ¿Sí? Por ignorancia lo hice. No, Judas lo planificó, ¿sí? Judas lo ejecutó y Judas lo llevó a cabo. Y esto es bien interesante, hermano, porque la palabra de Dios está plagado de ejemplos. Ahorita los vamos a ver de esto que te estoy diciendo. Entonces, la transgresión, hermano, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque al final de cuentas, ¿sí?, la transgresión, y ahorita lo vamos a ver, vamos a leer Juan 13:27, por favor. Juan 13:27, que tiene que ver con lo mismo de Judas. Juan 13:27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Se está refiriendo a Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y fíjate bien, hermano, esto es clave para poder entender por qué la transgresión en contra del mandamiento de Dios, ¿sí?, va asociado a un contexto espiritual muy fuerte. Porque una vez que Judas decidió traicionar, ¿sí?, voluntariamente lo planificó, ¿sí?, y decidió llevarlo a cabo, cuando él hace esto, dice después que Satanás entró en su corazón, ¿sí? Y esto tiene mucha relevancia, hermano, porque cuando nosotros decidimos transgredir el mandamiento, aunque tú lo conoces, sabes las consecuencias, sabes lo que la palabra dice, y tú aún así decides llevarlo a cabo, entonces pasa lo que le sucedió a Judas, que cuando él ya decidió llevarlo a cabo, entonces Satanás tomó ocasión de su transgresión para poder influenciar su corazón, ¿sí? Y esto es muy peligroso, hermano, para el creyente, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo decido pecar a Dios, ¿sí? Vamos a suponer que yo decido meterme en una página pornográfica. Nunca lo había hecho, nunca lo he hecho, ¿sí? Pero digo: ay, vamos a ver qué es lo que hay, ¿sí? Y planeas, bueno, cuando no esté
mi familia, cuando no esté mi esposa, cuando no esté mi esposo, lo planeas, lo llevas a cabo, lo planificas bien y cuando decides hacerlo y te metes a una página pornográfica, entonces abres la puerta espiritual y entonces tú, ¿sí? Eres encadenado a un espíritu de lascivia. Y después de eso, hermano, ¿qué crees que va a pasar? Cuando tú decidiste, planificaste pecar o transgredir, entonces ya estás atado a un pecado. Atado a un pecado espiritualmente. Un espíritu de pornografía, un espíritu de lascivia, un espíritu de fornicación, un espíritu, ¿sí?, de infidelidad. Espiritualmente ya estás atado a algo por lo cual tú decidiste transgredir. ¿Sí? Estoy llevando el ejemplo en extremo, hermano, para que tú puedas entender por qué Judas, una vez que él decidió traicionar a Jesucristo, dice que, tomando ocasión Satanás de esta decisión de él, dice que Satanás entró a su corazón. Porque ya Judas lo había decidido, hermano. Y para nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque son las famosas puertas espirituales que nosotros podemos estar abriendo por causa de que hemos decidido transgredir lo que Dios ya nos había dicho que no debemos de hacer. Y fíjate bien, hermano, hace muchos años, no sé cuántos, en el 2017, ya me acordé. En el 2017, cuando fue el terremoto, que sí estuvo bastante fuerte, te acordarás, muchos edificios se cayeron, algunos quedaron mal para daños en su estructura. Y meses después me enteré que ahí en el hospital algunos médicos estaban haciendo, personas, principalmente médicos, pero algunas personas estaban haciendo un trámite para poder sacar los recursos del Infonavit con el pretexto de que su casa quedó dañada por el terremoto, pero era mentira, y sacabas el recurso de Infonavit, tú te quedabas con el dinero y otra parte se quedaba pues el asesor, o no sé cómo se les dice, esos de Infonavit. Y que me contactan y me llegaron, ¿usted ya utilizó su crédito Infonavit? No, a ver, hoy 600,000, 700,000 pesos tenía en esa ocasión. Y dice, ¿no le gustaría tener ese dinero? Y yo, ¿en serio? Sí, hay una manera de poder hacerlo. Dice, pero se tiene que apurar porque acaba de pasar el terremoto. Entonces Infonavit abrió la oportunidad de que las personas que dañaron su casa pudieran reconstruir. Y una manera, pues, era eso. Usted nada más tómale unas fotos, hay una grieta de su casa y con eso se justifica. Entonces usted se va a quedar con $500,000 de pesos. ¿Y qué crees, hermano? Que empiezo a hacer el trámite. Bueno, la condición era de esos 500,000, 600,000 pesos, yo le tenía que dar a este asesor 150,000 o 200,000 pesos. Y que empiezo el trámite. Y yo sabía que estaba mal. Y le dije a Moni, oye, ¿cómo ves? ¿Y qué crees que me dijo Moni? No, me dijo, tú y el Señor, que el Señor juzgue. Híjole, inteligente Moni. Y seguí con el trámite, hermano, aunque yo sabía en mi corazón que estaba mal, ¿sí? Porque ni mi casa quedó mal, ni quedó en ruinas, ni nada. Pero era, pues, robar, literalmente cometer un fraude. Y seguí con el trámite. Y nos quedamos de ver ahí en Cuautitlán Izcalli, en una oficina de Infonavit. Y ahí estaba el asesor y me dice, yo aquí lo espero. Y que me meto con todos mis papeles a la oficina de Infonavit. Ya para terminarlo, hermano, estaba
a nada de hacerlo. Y me falló una copia, algo falló en el trámite, ya no me acuerdo qué era, pero algo falló, algo mínimo. Y mi corazón estaba así, no, sí, no, sí, pero era más sí, porque yo estaba ahí, ¿no? Y cuando me dice el asesor, bueno, el que me atendió, pues nada más le falta una cosa que se podía corregir rápido. Agarré mis copias, regresé con el asesor y del camino de aquí a la banqueta decidí ya no hacerlo. Decidí ya no continuar. Porque el Espíritu Santo estaba redarguyéndome en el corazón. Eso no está bien, eso no se hace. Fíjate lo que vas a hacer. Y terminé por no hacerlo. Pero el asesor me estuvo hostigando como 2 meses, cada que me veía. Y ya, hasta que le dije definitivamente que no lo iba a hacer. Pero muchos médicos o personas que tenían una buena subcuenta de Infonavit, que era más de $500,000, sí lo sacaron. Y este hombre, pues se quedaba, o la gente que se dedicaba a eso, pues con $200,000. Te estoy hablando de 2017, hermano. Y esa es la transgresión, hermano. ¿Sí? Gracias a Dios, el Espíritu Santo en la palabra estaba ahí, pero mire, estuve a nada, a nada. Pero cuando tú abres esa puerta, hermano, pues ya después ya cualquier fraude, cualquier ratería se te hace poco, ¿no? Si recibes $400,000, $600,000 y nadie se dio cuenta, pues entonces abres la puerta y después cualquier tipo de pecado que tenga que ver con dinero, pues ya se te va a hacer más fácil llevarlo a cabo. Y esto fue lo que hizo Satanás con Judas. Una vez que Satanás decidió transgredir el mandamiento, ir en contra y traicionar a nuestro Señor Jesucristo, Satanás entró en su corazón. Y mira bien, hermano, vamos a la palabra y te voy a dar unos ejemplos bien interesantes. Vamos a Génesis 2, por favor. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, para que veas cómo a Dios no lo podemos burlar, hermano. Génesis 2, versículos 16 y 17. Aquí está hablando Dios, le está hablando a Adán y Eva, y dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Aquí vemos, hermano, apenas en el capítulo 2 de Génesis, el mandamiento de Dios. Y mandó Jehová al hombre. Ahí está el mandamiento, hermano. De todo árbol puedes comer, pero de este no puedes comer, porque si comes de él, vas a morir. La historia, hermano, pues ya sabemos cómo terminó, pero para que te des cuenta, hermano, cómo la transgresión de Adán y Eva, transgresión. ¿Por qué fue transgresión, hermano? Con conocimiento, porque Dios dijo, no comas el mandamiento. Y ellos, conociendo el mandamiento, decidieron comer. Ahí está la transgresión. Vamos a leerlo, hermano. Vamos ahí a Génesis capítulo 3, ahí adelantito, del 1 al 5, del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El argumento de Eva era verdadero, porque ella de memoria le dice lo que Dios les había dicho previamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual así comió igual que ella. Fíjate bien, hermano, aquí está bien ejemplificado, ¿sí? De que Adán y Eva decidieron transgredir el mandamiento, ¿sí? Si tú dices, ¿por qué Dios no actuó? No, Dios sí actuó, porque Él dio su palabra. La palabra de Dios y el mandamiento era, no comerás, ¿sí? De este árbol en particular. De todo puedes, de este no. Dios hizo algo porque Dios dio su palabra, ¿sí? Cuando ellos deciden desobedecer la palabra voluntariamente por causa de un engaño y de una mentira, ¿sí? Entonces dice que Adán come, Eva come y le da de comer a Adán. Los dos deciden, hermano, transgredir el mandamiento. Dios no podía hacer nada porque su palabra de poder y autoridad ya había estado dada para ellos. Entonces, lo único que queda, hermano, para Adán y Eva era obedecer la palabra. Exactamente igual para nosotros. La palabra de Dios, hermano, ya nos fue dada. Palabra de poder, de vida, de autoridad, ¿sí? Y al final de cuentas, cuando nosotros tenemos la palabra en el corazón, hermano, lo que nos queda a nosotros como creyentes es decidir hacer lo que Dios quiere o decidimos transgredir el mandamiento, ¿sí? Cuando transgredemos el mandamiento, hermano, yo te dije que la causa de la transgresión siempre va a ser ¿qué? ¿O qué pasa cuando transgredes? Siempre va a haber castigo. Siempre va a haber castigo cuando tú transgredes el mandamiento. Grábatelo bien en tu corazón. Cuando tú decides transgredir el mandamiento, que ya tienes conocimiento, que ya te lo sabes de memoria, que ya sabes lo que va a pasar si lo transgredes, y aún así decides llevarlo a cabo, la consecuencia va a ser el perdón. ¿Sí o no? Va a ser castigo, hermano. Adán y Eva no fueron perdonados, sí fueron perdonados, pero eso no nos libró del castigo, ¿sí? Y ya vimos cómo Dios tuvo que cambiar toda la historia, y cuando ellos se taparon y conocieron que estaban desnudos y ahí se pusieron unas hojas, Dios tuvo que matar a un animal para poder vestirlos. Entonces, en el sacrificio y derramamiento de sangre, pues era lo que Dios ya estaba determinado para que el hombre pudiera más adelante alcanzar la salvación, ¿sí? Pero el castigo no fue librado para ellos, fueron expulsados del paraíso y con la maldición que ahorita vamos a ver, porque acuérdate, hermano, en la transgresión siempre va a haber castigo para el creyente. Si para el impío hay castigo, al de allá afuera, pues para el creyente va a ser peor todavía, porque tú ya tienes la palabra, ya tienes conocimiento de la palabra, ya sabes la palabra, ¿sí? Ya sabes el mandamiento. Entonces, cuando tú decides y yo decido transgredir, la consecuencia siempre va a ser castigo, ¿sí? Dice la palabra, hermano, ahí adelantito, en el versículo 16 y 19, ya lo conoces tú también, vamos a leerlo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Amén, hermano. Por eso yo te decía, ¿sí? Que la transgresión, hermano, el pecado de transgresión o la transgresión, siempre va a haber un castigo. Un creyente, un cristiano que transgrede el mandamiento, hermano, a veces tú piensas, bueno, es que nadie me ve. No, sí, Dios te está viendo, pero más que Dios que te esté viendo, hermano, tú tienes la palabra ya en el corazón. Al tener la palabra en el corazón y tener entendimiento de la palabra, entonces
Ahí está el discernimiento que Dios nos da. Eva tuvo buen discernimiento cuando estaba con Satanás o con la serpiente. Dijo, no, Dios dijo, su palabra dice. Y dijo el mandamiento con verdad. Y más sin embargo ella decidió transgredir el mandamiento de Dios. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros entendamos esto, porque al final de cuentas, cuando yo iba a hacer esta tranza, fraude, Mónica bien me lo dijo. Me dijo, pues allá tú y Dios. No me dijo ella está mal, no me dijo eso que vas a hacer, qué ejemplo le vas a dar a tus hijos, ¿no? Bien, lo dijo Moni y ella me dijo, pues allá tú y Dios. Pues ella estaba poniendo en medio de mí o en mi corazón lo que os estoy diciendo ahora. ¿Sí? Dios no perdona las transgresiones, hermano, o más bien va a haber castigo cada que transgredimos el mandamiento. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, para que nos quede bien claro por qué este pecado y por qué este tipo de transgresión no debe de estar en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a Éxodo 20, por favor, que también está tremendo. Vamos a Éxodo 20. Déjalo encuentro. Éxodo 20. Vamos a leer. No, Éxodo 19, perdón. Éxodo 19, vamos a leer el versículo 20. Y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Nos saltamos hasta el 25, versículo 25. No, sí, versículo 24 y 25. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, o sea que hagan en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y mira este versículo, hermano, el 20 primero, capítulo 20, versículo primero, el que sigue. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante porque aquí vemos cómo Dios manda en el monte Sinaí, ¿sí? Le dice a Moisés y a Aarón que suban y le da ciertas instrucciones, ¿sí? Y en el capítulo 20, versículo 1, estando Moisés en la presencia de Dios, dice, habló Dios estas palabras. Y ya vemos que las palabras que Dios le está dando a Moisés son los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos apenas leímos los primeros, donde Dios establece su palabra y el mandamiento de que solamente va a haber un solo Dios. No hay Dios fuera de Jehová, ¿sí? Y que ningún tipo de imagen, ¿sí? Ningún tipo de Dios terrenal, ningún tipo de adoración en los cielos, debajo de la tierra, va a ser más que para Él. Dios establece perfectamente bien su palabra cuando da los 10 mandamientos. Ahora fíjate bien, hermano, vamos a seguir leyendo. Vámonos al capítulo 24, de ahí mismo, de Éxodo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Mira lo que dice. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según a las 12 tribus de Israel. Nos saltamos hasta el versículo 7 y 8, hermano.
Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Fíjate bien, hermano, aquí es exactamente lo que pasa con Adán y Eva. En el capítulo 2 de Génesis vemos que Dios les dice a Adán y a Eva o al hombre, ¿sí? Este es el mandamiento y esta es la palabra, ¿sí? De todo árbol puedes comer, pero de este árbol no comerás. Ahora fíjate bien lo que acabamos de leer, ¿sí? En Éxodo 20, en el versículo 1 dice que Dios habló estas palabras. Y esas palabras fueron dichas al pueblo, ¿sí? Versículo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras. Es decir, Moisés, lo mismo que Dios le dijo a él, es las mismas palabras, son las mismas palabras que Moisés le repitió al pueblo. Fíjate cómo va subiendo el compromiso. Moisés habla la palabra al pueblo. Amén. Y dice que el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después dice que Moisés las escribió. Primero las habló y después ¿qué hizo? Las escribió. Todas las palabras de Jehová, ¿sí? Y después de que Moisés escribe las palabras, dice que levanta un altar, ¿sí? Y en el versículo 7 y 8 dice que Moisés toma el libro y ahora lee las palabras que él había escrito, donde previamente el pueblo había dicho, cuando escuchó la palabra, que ellos iban a obedecer toda la palabra y mandamiento de Dios. Entonces el versículo 8, ¿sí? Versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿sí? Primero Moisés se las platica, ¿sí? Después Moisés las escribe. Después Moisés las vuelve a leer y después el pueblo, Moisés y el pueblo deciden hacer pacto, ¿sí? Dice la palabra y en el versículo 8, y aquí, entonces Moisés tomó la sangre y rozó sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es bien interesante, hermano, porque aquí el pueblo de Israel no tiene pretexto para decir que no sabía. Porque la palabra de Dios primeramente fue dicha por Moisés. La palabra de Dios fue escrita. La palabra de Dios fue leída y la palabra de Dios fue declarada como pacto. Tal fue un pacto que hubo un sacrificio de sangre para que este pacto, ¿sí?, fuera entre Dios, Moisés y el pueblo. Para que te des cuenta tú, hermano, cómo la palabra de Dios es tan importante y el mandamiento de Dios es tan importante que para en este momento que estamos hablando, tenía una importancia tal, ¿sí?, que fue necesario hacer un pacto de sangre. Por eso es el libro del pacto, ¿sí?, por la importancia que significaba la palabra de Dios en medio del pueblo de Israel. Y que ellos juraron y perjuraron, dijeron que toda esta palabra ellos lo iban a cumplir. Ahora vámonos ahí adelante, hermano, ahí mismo en la palabra de Éxodo, ¿sí? Éxodo 32, versículo de 1 al 5, dice la palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz 2 dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjate, hermano, qué triste como en Éxodo 20, acabamos de leer, ¿sí?, que Dios da su palabra, ¿sí? El pueblo decide obedecer. Tan importante era la palabra de Dios que Moisés escribe la palabra. La palabra escrita vuelve a ser leída al pueblo de Israel. El pueblo de Israel acepta las condiciones de Dios. Tan importante fue esto que Dios decide hacer un pacto con sangre en medio del altar. Y versículos más adelante, hermano, sucede lo que acabamos de leer, versículo 32, que porque Moisés tardó un poco en descender del monte, dice que el pueblo de Israel, ¿qué decidió hacer? ¿Qué decidió hacer, hermano? Transgredir el mandamiento. Y transgredir el mandamiento, hermano, sí, lo que acabamos de leer en Éxodo 20, sí, dice la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y exactamente lo primero que Dios les dice que no tienen que hacer, es precisamente lo primero que hicieron. Y hermano, esto Dios no lo perdonó, ¿sí? Pero quiero que te des cuenta, hermano, cómo independientemente si Moisés no hubiera bajado, si Moisés le da un infarto y se queda ya en el monte, de todas formas la palabra ellos ya la tenían. Estuviera o no estuviera Moisés, ellos habían dicho que iban a obedecer la palabra del pacto. Entonces ellos, en un mal entendimiento de la palabra, dicen, Moisés no está, van con Aarón, ¿sí?, y les dice que le hagan un Dios, ¿sí? Y esto, hermano, Dios no lo perdona, ¿sí? Y tal cual Dios no lo iba a perdonar, ¿sí?, que Dios le dice a Moisés, baja porque este pueblo se está desenfrenando, ¿sí? Baja porque este pueblo está desobedeciendo. Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que este pueblo iba a ser destruido y consumido. Y si al pueblo de Dios no fue librado de ser destruido, fue porque Moisés intercedió por ellos. Moisés le dijo a Dios, no permitas que esto acontezca. Y ya le da sus argumentos Moisés, ¿sí? Lo sacaste de Egipto con mano poderosa para morir en el desierto y que los demás pueblos se burlen de él. Vas a faltar a tu palabra y dice que Dios se arrepintió de esto, ¿sí?, pero no del castigo. Se arrepintió de no consumirlos, pero no del castigo que iban a tener. Y esto es bien interesante, hermano, porque argumenta muy bien lo que yo te estoy diciendo. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a... Ahí del versículo, capítulo 32, vamos a leer el versículo 19. Bueno, el 10, para que veas lo que te estoy diciendo. Versículo 10, Éxodo 32, versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ya los versículos que siguen es como Moisés intercede por el pueblo y ellos son librados de la muerte. Pero el versículo 19, hermano, mira lo que dice. 19 al 21. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de la ira de Moisés, y arrojó las tablas de su mano y las quebró pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha extraído sobre él tan gran pecado? Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante, es muy fuerte, porque aquí estamos viendo ya lo que está aconteciendo por causa de que el pueblo decidió transgredir el mandamiento de Dios, ¿sí? Y dice la palabra en el versículo 19 que Moisés quebró
la palabra, el pacto que Dios había escrito con su dedo, dice que estas tablas fueron rotas, fueron quebrantadas. ¿Sí? No por causa de Dios, sino por causa de la desobediencia del hombre y del pueblo. ¿Sí? Y el argumento de Aarón, pues es de risa, hermano. Porque Moisés va con Aarón y le dices, ¿qué has hecho? Y Aarón dice, bueno, es que el pueblo me dijo, tardabas en bajar, pues ellos como que estaban casi amenazándome, me dieron sus joyas, yo le eché al fuego y sale este becerro, ¿no? Como Aarón queriéndose disculpar por todo esto que pasó. Pero hay algo aquí bien interesante, hermano, en los versículos que acabamos de leer, porque Moisés le pregunta a Aarón, ¿por qué has permitido que se dé este pecado tan grande? Porque Moisés sabía, hermano, después de que todo lo había acontecido, él sube al monte, él recibe la palabra, él baja, le declara la palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que va a cumplir la palabra. Tal palabra es tan importante que Moisés decide escribirla. Después de que le escribe, él la vuelve a leer al pueblo. Y después de esto el pueblo decide desobedecer, hermano. ¿Sí? Entonces no hay manera, hermano, de impedir que este pueblo sea castigado. Y dice la palabra ahí adelante, vamos a leerlo, versículo 26 en adelante. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y mata a cada uno de su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy sabéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Fíjate bien, hermano, qué fuerte es esto, porque ahora ese castigo, hermano, aunque no fueron consumidos todos, dice que 3,000 hombres fueron muertos a espada, pero dice que los que mataron a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y al final de cuentas, hermanos, cuando nosotros transgredimos el mandamiento de Dios, siempre nos vamos a llevar entre los pies a esa gente que está alrededor de nosotros. La transgresión, hermanos, siempre va a traer castigo y la transgresión siempre va a traer consecuencias. ¿Sí? Y aquí la palabra, hermano, es muy clara cuando dice que por la sangre de su hermano es que este pecado fue pasado por Dios. Y mira, quiero regresarme un poquito antes, en el versículo 32, en el versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y esto es muy relevante, hermano, porque cuando el pueblo de Israel decide desobedecer, cuando decide transgredir el mandamiento de Dios, ¿sí? Dice también, bueno, perdí el versículo donde dice que estaban en un desenfreno total el pueblo de Israel por causa de desobedecer, y cuando ya tenían este becerro, hermano, que ellos hicieron fiesta, hicieron celebración, es cuando la ira de Moisés, cuando ve esto, ¿sí? Él decide romper las tablas y decide ir en contra del pueblo. Y hay algo bien interesante, hermano, que yo quiero ponerlo en contexto para que te des cuenta en la profundidad de lo que significa transgredir. Siempre la transgresión, hermano, ya te dije que siempre va a haber castigo en la transgresión, ¿sí? Siempre. Pero la transgresión, hermano, ¿sí? Va asociado a otro tipo de pecados bien relacionados para poder llevarse a cabo, ¿sí? Y todavía faltar más a la palabra de Dios, ¿sí? La transgresión, hermano, en este caso fue por causa de idolatría. Ellos hicieron un becerro de oro, ¿sí?
Y al estar adorando este becerro de oro, estaban en fiesta, estaban en desenfreno, ¿sí? Y por causa de eso tuvieron que morir. Y es exactamente lo que pasa en el contexto natural y espiritual de cada nación y de cada pueblo. Te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando ahorita en el mundial, ¿sí? Si tú ves las noticias, si tú ves TikTok, si tú ves las redes sociales, está muy manifiesto de cómo en México se celebra, ¿no? Y ahora que ganó México en el partido a la selección de Corea, más de 500,000 o 500,000 de personas fueron al Ángel de la Independencia. ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? A celebrar. ¿Cómo celebraron? Con desenfreno. ¿Sí? Espero que no haya sido. Y espero que no se te ocurra ir. ¿Sí? Y espero que no tengas en tu corazón, ¿sí?, ese tipo de celebraciones. ¿Por qué? No por el partido de fútbol, porque esto en lo espiritual tiene algo mucho más profundo. Porque siempre en la celebración, en el desenfreno, hermano, ¿sí?, se rompe y se transgrede el límite. ¿Te acuerdas que al principio de la enseñanza te dije que la transgresión era ir más allá del límite o transgredir el límite, sobrepasar el límite, donde tú decides seguir tu camino? Bueno, la transgresión, hermano, va asociada a otro pecado, que es la idolatría, ¿sí? Y en el pecado de idolatría pasa lo que vemos que el pueblo estaba celebrando, ¿sí? Estaba en fiesta, estaba en júbilo y estaba en un desenfreno total donde no había límite. Por eso al mexicano, y la gente está admirada de que en México, ¿sí?, en esta pasión y este desenfreno, ¿sí?, lo ponen como si fuera una virtud. Mira cómo en México se celebra una victoria. Mira en México cómo está la pasión y el amor por fútbol, que se da este tipo de circunstancias. ¿Y qué se da? El desenfreno. Y en el desenfreno, hermano, se rompen los límites, ¿sí? Pasaron sobre el camellón que le acaban de poner flores y la gente pasó encima y le valió quesadilla, ¿sí? Hombres y mujeres tomando, no se conocían y se pasaban la botella de vino. Mujeres mexicanas besando extranjeros que lo ponían como si fuera algo que vean normal. O sea, un desenfreno, hermano, total. Desenfreno, porque no hay límites. Y en el desenfreno, hermano, como no hay límites, pues va a haber una consecuencia siempre. No es que a México le guste mucho el fútbol, hermano. Bueno, sí le gusta. Pero la causa, hermano, es más espiritual, ¿sí? Porque al mexicano no le gustan los límites. Al mexicano como tal, a nosotros, si hay algo que nos choca son los límites y las reglas. Pero esto no tiene que ver con educación, tiene que ver con un espíritu de transgresión, de rebeldía y de idolatría que hay en nuestro corazón como nación. Por eso el mexicano cuando va a otras partes del mundo quiere hacer lo que hace aquí en México. Por eso el mexicano, no sé en qué mundial, pues no sé en qué mundial fue, pero se subió a un tren y bajó la palanca de un tren que nunca se había detenido y nada más por que se le hizo chistoso y transgredir el límite, va y lo bajó. ¿Sí? No me acuerdo en qué mundial fue. Hermano, no es una cuestión de celebrar que México sea así. ¿Sí? Porque México está esperando cualquier acontecimiento para desenfrenarse. Y en el desenfreno, hermano, habla de un espíritu de rebeldía y idolatría que hay en nuestro corazón. Por eso en todos los pueblos, hermano, de nuestro país, en la Ciudad de México, vete a un pueblo, Hidalgo, aquí a Zumpango, en un pueblo que tú quieras, cada pueblo tiene una celebración de un santo. ¿Y qué es lo que se hace? Fiesta. Se hace fiesta, se celebra, hay algarabía, hay baile, hay juegos, hay luces, hay cohetes, hay torito, hay vino, hay un montón de cosas. Y cada pueblo, cada colonia de aquí de la Ciudad de México, cada colonia allí del Estado de México,
Siempre sucede esto, que hay una fiesta patronal y hay de todo. Limitado, por supuesto, pero se permite cerrar calles, se permite tirar basura, se permite colgarse del cable, se permite estacionarse donde dice no estacionarse. Siempre que es la celebración de la Virgen de Guadalupe que pasa aquí en las calles aledañas, la gente se hace popó afuera, se hace pipí, tira basura, se terminan en las calles, cierran vialidades, o sea, se hace un ¿qué? Desenfreno total, hermano. Pero eso, hermano, es una condición espiritual. El decir que en México se hace este tipo de fiesta y se enarbole como una virtud y se enarbole, mira los mexicanos cómo celebran, mira los mexicanos cómo son, mira los mexicanos cómo les gusta el desmadre. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No le gusta al mexicano el desmadre? ¿O no? Pues sí, no estoy ofendiendo, hermano, porque esa palabra ya se le quitó como palabra de ofensa, ya está ahí en el diccionario. ¿Pero qué significa eso? El desmadre. Pues que no hay mamá, y si no hay mamá, pues no hay autoridad, no hay límites y por eso puedes hacer lo que tú quieras. Porque no es un despadre. Vamos a hacer un despadre. ¿No? Pues no se oye igual, ¿o sí? Pero esa palabra, hermano, pues significa que vamos a hacer lo que queramos porque no hay límites. Vamos a hacer lo que queramos porque no hay autoridad. Vamos a hacer lo que queramos, ¿sí? Porque nos lleva al desenfreno. Vamos a hacer lo que queramos porque esto nos lleva y se nos permite hacer lo que siempre hacemos. Porque ese es un espíritu que está en medio de nosotros. Tú ves, si no es por una fiesta, es por causa de una marcha. Y vas y cierras una calle, vas y perjudicas a la gente, cierras vialidades, tiras basura, atacas comercios, pintarrajeas. ¿Y quién les dice algo? ¿Hay autoridad? ¿Por qué no hay autoridad? ¿Es su derecho? ¿Por qué se rebasa el límite, hermano? Porque es un espíritu de transgresión. Por eso México, hermano, cualquier circunstancia y cualquier evento lo llevamos a un máximo de expresión, ¿sí? Porque eso habla de nuestra condición espiritual. Y un espíritu, hermano, donde no tiene límites, donde se desborda la pasión y donde haces cosas que tú solito no podrías hacer, pero en medio de una horda de 200,000 personas, ¿qué no puedes hacer? Pues lo que siempre has querido, porque nadie te impide, nadie te limita, nadie te va a decir que no. Por eso el mexicano es como es. Tiene esta particularidad que le gusta el desenfreno. Pero el desenfreno, hermano, va ligado siempre a un espíritu. Y en este caso es un espíritu de idolatría. ¿Sí? Es un espíritu de desobediencia y es un espíritu de rebeldía. Por eso a veces nos vemos así o por eso somos así. No nos gusta que nos manden. No nos gustan, no nos gusta obedecer a la autoridad. Y si un patrullero te para y te hace así, ¿qué haces tú? Ah, está parado, no hay patrulla, nada, pasa sobre él. Y siempre es una característica de nosotros como nación, como persona. Y dicen en las noticias que México es ejemplo de celebración, no, hermano. Somos ejemplo de lo que es el deseo. Y los turistas llegan y los extranjeros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los extranjeros? Pues se contagian, ¿por qué? Porque hacen en México lo que no pueden hacer en su país. Y por eso se enamoran de México. Pues sí, se enamoran porque hay un desenfreno total donde pueden hacer lo que ellos quieren, donde nadie les va a decir nada, donde no hay autoridad. Y entonces es un país donde todo el mundo es bien feliz. Bien marginado, sin dinero, sin trabajo, en pobreza, pero eres bien feliz. Eso sí nadie te lo va a quitar, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué es feliz el mexicano?
Porque tiene la oportunidad todavía de hacer lo que quiere, hermano. Porque transgrede la autoridad. Porque hay desenfreno en su corazón. Y eso de alguna manera alimenta y satisface ese cuerpo de pecado en nosotros, igual que el pueblo de Israel. Yo no he ido a Japón, o los que han ido, dicen que es un país muy ordenado. Ah, mi hermana ya fue. No hay basura, todo se respeta. Cuidado y atravieses por la mitad de la calle. Tienes, o sea, hay una de reglas que pues yo no podía vivir ahí. Es demasiado. Pero es tanto orden que dicen que es muy aburrido, ¿no? Dicen, no sé, los mexicanos que viven por allá que dicen que es bien aburrido Japón, porque todos son límites, todos son no hagas esto, no hagas aquello, no y no y no y no y pues es un país aburrido en la mentalidad del mexicano. Hermano, este no es un pecado menor. Para nosotros como creyentes y como hijos de Dios, la transgresión, hermano, la tenemos que tener en cuenta primeramente porque va a haber consecuencias. Dios no va a librarte cuando tú ya decidiste hacerlo. ¿Sí? Dios sí te puede perdonar después. ¿Sí? Pero el castigo lo vas a recibir. El guamazo lo vas a recibir. ¿Sí? Y por eso es muy importante que tú tomes esto en cuenta, velo de lo espiritual, hermano, en verdad. Fuera del fútbol y fuera de todo esto que te estoy diciendo, velo en lo profundo de lo que sucede en nuestra nación, todo el caos que hay, toda la violencia que hay, todo lo que en su manera no podemos cerrar los ojos, y más sin embargo, a veces podemos decir que somos felices. Pues felices de qué, hermano. ¿Sí? Pero al final de cuentas tiene que ver mucho con esto que te estoy mencionando. Y mira, te voy a poner otro ejemplo. Tenía muchos ejemplos, ya no te los voy a decir, pero el ejemplo de Saúl, tú sabes que él perdió el reinado por causa de transgredir el mandamiento, pero quiero que vayamos a un ejemplo más específico. Vamos al libro de Lucas, hermano, Lucas capítulo 4, porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se libró de esto. Lucas capítulo 4, versículo 9 al 13. Aquí está Jesús con Satanás cuando él fue llevado al desierto, perdón. Nada más vamos a leer un par de versículos. Lucas 4, versículos 9 al 13, dice la palabra. Y le llevó a Jerusalén, aquí está hablando de Satanás, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él, dice, por un tiempo. Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante porque aquí vemos a Satanás con Jesucristo y Satanás 3 veces intentó tentar y persuadir a Jesucristo, ¿sí? Pero a través de la palabra, ¿sí? Satanás declaró la palabra, ¿sí? Y le dijo, aviéntate al fin, que dice que Dios va a mandar a tus ángeles para guardarte, ¿sí? Siempre, hermano, para nosotros como creyentes, tú que conoces la palabra, tú que conoces el mandamiento, ¿sí? Satanás siempre va a intentar, no que peques, sino que transgredas el mandamiento que tú ya conoces, que sabes que dice no se tiene que hacer, ¿sí? Si Satanás, hermano, fue capaz de tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues obviamente nosotros como hijos de Dios y como creyentes también somos tentados, ¿sí? Y si no somos tentados por Satanás, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Por eso un cristiano siempre tiene que estar alerta, hermano. Tantito te descuidas, tantito dejas de leer la palabra, tantito dejas de orar, tantito te dejas de congregar, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, hermano?
pues sale lo peor de ti. Lo que antes dejabas de hacer lo vuelves a hacer y ahora está remasterizado, ¿no? Ahora está peor lo haces. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermano, ¿sí? Estamos hablando de una condición totalmente espiritual, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, es espiritual. La palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios tiene un efecto en el creyente, ¿sí? Por eso Satanás sabía que si Jesús desobedecía o hacía lo que él estaba diciendo, ¿sí? Estaba en una transgresión tremenda, ¿sí? Y para nosotros como creyentes y como iglesia, hermano, tenemos que estar y tener muy presente, hermano, lo que significa esta palabra en medio de nosotros, ¿sí? Dice la palabra, hermano, en Romanos 5, 17 y 18, también vamos a leerlo. Busca Romanos 5, 17 y 18 para que te des cuenta cómo este pecado de transgresión, Romanos 5, 17 y 18, dice la palabra, pues ¿y por la quién? Transgresión. ¿Ves cómo esta palabra es muy fuerte? Pues si por la transgresión de uno, que está hablándose de Adán y Eva, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En 2 veces en estos versículos habla no de pecado, hermano, habla de transgresión. La transgresión que se llevó a cabo en el principio de los tiempos, cuando la palabra de Dios ya había dicho que esto no se tiene que hacer, ellos decidieron hacerlo. Más sin embargo, a través de Jesucristo, dicha transgresión en que se cumplió o que se hizo, esa transgresión vino a ser justicia a través de él, a través de su sangre. Vino a ser redención y vino a ser salvación. Por eso para nosotros, hermano, la palabra de Dios tiene mucho peso en la vida del creyente, ¿sí? Igual seguimos siendo mexicanos, nos gusta el relajo, pero siempre tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Por eso para nosotros como creyentes y como hijos de Dios siempre tenemos límites. La palabra de Dios siempre nos pone límites, hermano. La palabra de Dios siempre nos va a decir, hasta ahí no puedes pasar, ¿sí? Pero eso al final, hermano, se traduce en bendición en cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque no transgredí, me libró de llegar a este tipo de estafa, este tipo de corrupción, ¿sí? Y Dios me libró de eso, pero fue una batalla en lo espiritual, hermano, bien fuerte. Y estuve a nada de hacer esto. He transgredido la palabra de Dios en otras ocasiones en mi vida, sí, hermano, sí lo he hecho, ¿sí? Y he sufrido las consecuencias, y he pagado las consecuencias de ese tipo de transgresión. Pero Dios ha tenido misericordia. Siempre Dios da oportunidad, hermano, en el arrepentimiento, pero del guamazo y de las consecuencias no te libras. Y dice la palabra, hermano, en Romanos 8.1, esta palabra a mí me gusta mucho. En Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para el creyente que decide andar en el Espíritu. Pero para el creyente que decide andar en transgresión, este creyente va a ser ¿qué? Condenado, porque esta palabra es para el creyente, hermano, para la iglesia, no es para el impío, porque está hablando de una condición espiritual, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne. Esto significa que tenemos 2 opciones, o somos cristianos o creyentes que andamos conforme a la carne, o somos cristianos y creyentes que andamos conforme al Espíritu. Porque dice, porque lo andan conforme al Espíritu, ¿sí? Ellos no van a tener condenación. Y por eso, hermano, esta palabra es bien interesante y quiero que tú la medites bien en tu vida, porque al final de cuentas, ¿sí?
Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer por causa de que Jesús murió en la cruz, entregó su vida, sacrificó, y así como Moisés hizo un pacto de derramamiento de sangre para que el pueblo de Dios pudiera cumplir la palabra, y no se llevó a cabo, y ahora por causa de Jesucristo que tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre para establecer un nuevo pacto con nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos también por qué transgredir el mandamiento de algo que Dios ya también estableció en un pacto a través de Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para hacer esto? Pero Dios sabe, hermano. Dios lo sabe, ¿sí? Las luchas que tenemos. Y al final de cuentas, Jesucristo, su palabra, su gracia siempre nos va a alcanzar. Por eso, hermano, no transgredamos el mandamiento, ¿sí? No lo transgredas. Siempre va a estar sobre nosotros. Haz esto, haz aquello. Siempre va a estar, ¿sí? Tantito dejas de leer la palabra, tantito dejas de discipularte, tantito dejas de orar, hermano, y podemos perder todo. A veces pongo la televisión, hermano, y en verdad ya no sé qué ver. Porque veo y ay, pues no, tiene mucha violencia, no, a ver otra cosa. Veo otra cosa y un programa disque familiar y dos hombres besándose o insinuando, ¿no? Que son pareja, hombre de un... Hasta las caricaturas, ¿no? Y ya cada cosa que ves, hermano, ya no sabes qué ver. Porque en todo hay algo que siempre transgrede el mandamiento de Dios. O sea, siempre hay algo que tú ves y dices, esto no es de Dios. Y a veces lo que yo hago en mi corazón, pues ya no lo veo. Ya, una película que me estaba gustando, la dejo a la mitad. Ya no veo el final, o lo dejo desde el principio porque hay algo en mi corazón que me dice, eso no lo veas, eso no lo veas, eso no lo veas. Hace poquito, el año pasado empecé a ver Juego de Tronos, porque según la de las mejores series que hay, o ha habido, no sé. Y dije, pues vamos a verla, ¿no? Y la empecé a ver y en el primer capítulo de la serie, puras mujeres desnudas y relaciones. Y dices, chale. Ya sé por qué les gustó. Y dije, bueno, lo dejé de ver. Y hace poco dije, a ver, me voy a saltar esas imágenes. Y, y empecé a verla otra vez. Y no, hermano, no. La palabra de Dios y el Espíritu no te deja. No, ya no puedes ver cosas que para otros es súper espectacular y lo mejor. Terminé por dejarlo de ver. Y ya no le voy a dar ninguna oportunidad. Porque tu carnota, nuestra mente siempre nos pide desenfrenarnos, hermano. Tu carne te va a pedir desenfrénate. Pero Dios, a través de su palabra, establece un orden. Y tenemos un Dios de orden, un Dios de pactos, hermano. Y Dios ha permitido que a través de Jesucristo nosotros estemos en medio de ese pacto. Y eso, hermano, en verdad es para darle gracias a Dios. Como Dios ordena tu vida, tus pensamientos, tu familia. Hasta en tu familia tienes límites, ¿sí o no? ¿O no tienes límites en tu casa? ¿No tienes reglas? ¿O no? ¿O cada quien hace lo que se le da su regalada gana? Pues hay reglas en tu casa, ¿sí? Más cuando hay niños chiquitos y cuando están grandes, pues igual. Tienes que establecer reglas, ¿sí? Porque es la forma en que Dios establece un orden. Y en lo espiritual, hermano, esto es muy importante que lo entendamos, porque Dios pone orden en nuestra vida a través de su palabra. Amén, hermano. Entonces, no transgredamos el mandamiento, ponte las pilas y por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar, mantenernos sobrios, ¿sí? Mantenernos alerta, porque Satanás o el diablo anda buscando, ¿sí?, a quien devorar. Y al final de cuentas, hermano, cuando nosotros obedecemos el mandamiento, siempre va a haber bendición. Amén. Vamos a orar.
Padre Santo, bendito Dios, damos gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo, Señor, ponemos esta palabra, Señor, ponemos este mensaje en medio de nosotros, bendito Padre Celestial. Y Padre bendito, en el nombre de Cristo, te pedimos, bendito Dios, que tú pongas esta palabra en nuestro corazón, bendito Padre. Que nosotros, Señor, entendamos, Señor, que como hijos tuyos, como cristianos, como creyentes, bendito Padre, no transgredamos tu palabra, Señor. Nosotros que tenemos conocimiento de tu palabra, Señor, que tú nos has dado de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Tú que has puesto, Señor, tu palabra en nuestro corazón, bendito Padre Celestial. Tú que nos has bendecido, Señor, con toda bendición celestial, bendito Dios. Que seamos fieles, firmes, Señor. Que seamos fortalecidos con ella, bendito Dios. Porque nuestra carne, Señor, en ese hombre natural, bendito Dios, en ese hombre que fue maldecido desde el principio de los tiempos, Señor, busca siempre, Señor, desenfrenarse, bendito Dios. Busca, Señor, siempre ir en contra de ti, Señor. Hay corazón rebelde en el corazón del hombre. Padre bendito, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te pedimos, bendito Dios, que a cada uno de mis hermanos, Señor, de mí, Señor, nos des ese espíritu fuerte, Señor bendito. Ese espíritu, Señor, fortalecido por tu palabra, Señor. Que tú traigas en nosotros, Señor, ese espíritu de obediencia, Señor. Que todo espíritu de desenfreno, de idolatría, Señor, que toda atadura espiritual que haya en medio de nosotros, Señor, por causa, bendito Padre, de escuchar, Señor, de atender a nuestra carne, Señor bendito, sea convertido, Señor, en una atadura, bendito Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Señor, que sea anulada en esta hora, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo, trae esa restauración, Señor, a nuestro corazón, Señor. Trae, bendito Padre Celestial, en medio de nosotros, Señor, la oportunidad, bendito Padre, de estar en obediencia, Señor, y en amor contigo, Señor, todo el tiempo, Señor. Que nuestra primera decisión y elección, bendito Padre Celestial, sea estar contigo, Señor. Que tu palabra, la oración, la comunión, tu Espíritu Santo, bendito Padre Celestial, el fruto de tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros, bendito Padre. Ahí en tu lugar, hermano, ora con el Señor. Si has transgredido el mandamiento del Padre, pídele perdón al Señor. Si con esta palabra te has dado cuenta que le has fallado al Señor conscientemente, voluntariamente, pídele perdón. A lo mejor has sufrido las consecuencias de pecar de esta manera delante de Dios. A lo mejor tus hijos han sufrido por causa de una mala decisión tuya. Tenemos un Dios que escucha y que Él es capaz también de ordenar, de restaurar todo aquello que por causa de desobediencia ha traído. Ora, hermano, pídele al Señor por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Que el Señor traiga una restauración total. Si por causa de desobedecer el mandamiento ha habido consecuencias de esto. Padre Santo, oramos a ti, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede traer victoria, bendito Padre. El único en el cual podemos tener sanidad, el único en el cual podemos tener liberación, restauración, santificación. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Cristo bendito. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus corazones, Señor. Bendice sus familias, Señor.
Bendice a sus hijos, Señor. Por favor, bendito Dios, que nos levantemos, bendito Padre Celestial, de donde hemos caído, Señor. Que atesoremos tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, enseñándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, bendito Padre. Por favor, bendito Dios, levanta nuestra vida, Señor. Levanta nuestro corazón, Señor. Restaura, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ora, Señor, hermano, ahí en tu lugar. Ora, Señor. Si hemos decidido estar con el Señor, es para obedecerle, es para adorarle. Es para bendecir su nombre, es para hacer testimonio al mundo, es para hacer luz en medio de las tinieblas. Es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor bendito, con tu palabra, Señor. Una iglesia fiel, una iglesia fuerte, bendito Padre. Una iglesia, bendito Padre Celestial, que se mueve, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, en amor a tu nombre, bendito Padre. Una iglesia, Señor bendito, que es guiada, Señor, y transformada constantemente por tu Espíritu Santo, Señor. Una iglesia que se mueve en amor, que se mueve en gracia, en misericordia, Señor, en buenas obras, bendito Padre Celestial, Señor. Que nos levantemos en nuestro hogar, bendito Padre, en nuestras familias, Señor, dando testimonio de esfuerzo, de oración, de trabajo, Señor, de suplir necesidades, bendito Padre Celestial. Por favor, bendito Dios, haz lo que tengas que hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria, Señor. En el nombre precioso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estamos viendo pronto.